que fue nuestra propia experiencia. So when we talk about marriage, we're talking about a lifetime commitment together. Cuando hablamos de matrimonio estamos hablando de una vida de compromiso juntos. Therefore, making that relationship as healthy and vibrant and sharing as possible is of the utmost importance. Entonces es de lo más importante que esa relación se mantenga saludable y vibrante y todo lo mejor posible. So the first point that we see is therefore it's important to develop very good communication between the two partners. Entonces el primer punto que vemos es la gran importancia de tener una buena comunicación entre la pareja. So let me ask a question, Ahora quiero hacerles una pregunta. and anyone can answer if you'd like. What would you consider to be one of the best ways for developing good communication between a couple? Entonces la pregunta es, ¿cuál consideran ustedes que sería una muy buena forma de desarrollar una buena comunicación entre la pareja? Anyone like to? ¿Alguien le gustaría responder? Pueden responder en el chat, pueden escribir en el chat, yo lo puedo leer. The answer that I had anyway, and feel free to answer as well, was hearing. That to develop good communication, we have to become good at listening, hearing. Para tener una buena comunicación hay que poder ser bueno al escuchar, hay que escuchar bien. Because the more we learn about each other, the more we grow to appreciate each other. Cuanto más aprendemos del otro y lo conocemos, entonces más podemos apreciar del otro. So we in our case, we happened to be married 7 years before we had children. So we had some time to get to know each other. Entonces, en nuestro caso, pudimos estar casados durante 7 años antes de tener nuestro primer hijo, así que tuvimos un buen tiempo como para conocernos. Another point that we felt was very important is avoiding artificial expectations. Otro punto también que consideramos importante fue el de tratar de evitar expectativas falsas. We are who we are. Somos quienes somos. And learning to love each other for who we are is very important for a long-lasting relationship. Y aprender a amar al otro por quien es algo muy importante para una relación duradera. Even Krishna doesn't violate our free will. Ni siquiera Krishna viola nuestro libre albedrío en este sentido. He endows each of us with unique, individual, personal qualities. Él nos da a cada uno de nosotros cualidades personales, individuales. And Krishna is the most expert enjoyer of relationships. Y Krishna es el más experto disfrutador de relaciones. So we can learn from him in that regard. Así que en ese aspecto podemos aprender de él. Another important point in this topic of developing the healthy relationships that we've found to be extremely important is progressing and growing together, because there are many stages as a relationship develops. Otro punto que encontramos muy importante, extremadamente importante, fue el de progresar y crecer juntos. This requires humility
and honesty with ourselves and with each other and with the greater community of devotees and well-wishers. Esto exige honestidad y humildad, humildad y honestidad para con uno mismo, para con la pareja y para con todo el resto de la comunidad de devotos. One danger is that we want to appear perhaps as muy gran sabios, great devotees. Un desafío que se presenta es el querer aparentar que somos grandes sabios, grandes devotos. And when we have difficulties, rather than acknowledging them and asking for help from seniors, we try to hide those difficulties. Y a veces cuando tenemos dificultades, en vez de acudir a algún devoto mayor, a pedir alguna ayuda, tratamos de esconder esas dificultades que tenemos. Where the actual process, the devotional process for overcoming difficulties is just the opposite. It's to get help. Cuando el principio devocional para solucionar esto es exactamente el opuesto, es el de buscar ayuda. Chapter 1 of the Bhagavad Gita is Arjuna trying to solve his own problems. El capítulo 1 del Bhagavad Gita es Arjuna tratando de resolver sus problemas. Chapter 2 through 18 is Krishna guiding Arjuna, Arjuna reaching out to Krishna for help, and Krishna guiding Arjuna to success. Y capítulos del 2 al 18 son Arjuna y Krishna, en el que Arjuna está pidiendo guía y Krishna le está dando esa guía para lograr al final conseguir su objetivo. Rupa Goswami describes 6 loving exchanges Rupa Goswami describe 6 intercambios amorosos shared between devotees. que uno desarrolla entre los devotos. Revealing one's mind in confidence Revelar la mente de uno en confidencia and inquiring confidentially how to advance y preguntar confidencialmente cómo avanzar. are very important devotional principles in developing and maintaining a loving relationship. Son puntos muy, muy importantes para poder desarrollar una relación amorosa. Once we needed help in our marriage, we approached my wife's spiritual master, Mukunda Maharaj, regarding getting counseling, marriage counseling. Una vez que experimentamos una dificultad en nuestro matrimonio, acudimos a Mukunda Maharaj acerca de para pedir consejo en la vida de pareja. And he explained in Kali Yuga, relationships muy difícil. Y él explicó que en Kali Yuga las relaciones son muy difíciles. Therefore, everyone should be willing to get help. Y por lo tanto, todos deberían tener la buena voluntad de buscar ayuda. And fortunately, we can do that in the association of devotees. Afortunadamente podemos hacer eso en compañía de devotos. So because of the time, we're going to move to the next topic. Debido al tiempo, vamos a pasar al siguiente tópico. Which is expanding into a family. Y se So- trata de expandirse en una familia. Because we were married for 7 years before starting our family, Debido a que estuvimos casados durante 7 años antes de comenzar la familia, I approached my Guru Maharaj Mukunda Goswami asking about the need for having children. me acerqué a mi Guru Maharaj, Mukunda Maharaj, para consultarle acerca de la necesidad, la importancia de realmente tener hijos. I questioned the need because without children we can give to so many souls.
Porque o sea, yo me preguntaba acerca de realmente la necesidad de tener hijos, porque sin esos hijos podíamos acercarnos a tantas otras almas. And when having children, the focus goes more on those 1 or 2 or 3, however many children. So is Y, that the best thing to do? Should we have children? Basically, I was asking. y entonces, cuando uno tiene sus hijos, principalmente todo el foco, toda la energía va dedicada principalmente a esos 1, 2, 3 o la cantidad que sea de chicos que uno vaya a tener. Entonces, la pregunta ahí era si realmente era necesario que tuviéramos hijos. So in our case, as will be different with everyone, he said it is our responsibility as grihastas to have children. Entonces, en nuestro caso en particular, para otras parejas va a ser distinto. Él me contestó, es nuestra responsabilidad como grijastas tener hijos. And he said that Srila Prabhupada once told him that grihasta life without children is like a desert. Y nos comentó una vez, Srila Prabhupada dijo, vida de grijasta sin hijos es como un desierto. So of course, we're all unique individuals. There's many amazing couples that do not have children. Krishna arranged that they can give to so many, and they've adopted so many children. We have amazing examples of. But in our case, this is what the instruction he gave us. En nuestro caso, esta es la instrucción que él nos dio a nosotros, pero existen a lo largo de todo el mundo una gran cantidad de parejas de devotos que son fantásticas y que han, de cierta forma, adoptado a muchísimas otras personas. So with his blessings, we tried to get his blessings to go ahead and try to start a family. Entonces, es con sus bendiciones que nosotros tratamos de comenzar una familia. And the next thing I wanted to talk about a little bit was the importance of Garbhadan Samskara, if possible. It doesn't always work out that way, but we did for both our children, we did those mantras and we chanted our 50 rounds and the importance of that. Entonces, el siguiente punto era el Garbhadana Samskara. La importancia, bueno, no siempre se puede llevar a cabo, pero sí queríamos hablar de la importancia de llevar a cabo estos rituales y de cantar ciertos mantras. Nosotros cantamos nuestras 50 rondas y llevamos a cabo este proceso para nuestros hijos. So there are many samskaras throughout the child's life, which begin with Garbhadan and end with the marriage vivaha yagya and with the Gurukul graduation for a boy. Entonces, hay muchos samskaras para un niño y el primer samskara es el Garbhadana, y luego es el Vivaha Yagya, que es el casamiento, y para los varones, luego es el recibirse del Gurukula. So to prepare the consciousness and the mind to pray to the devotees as well, to get the blessings, to have a child that can help us in our journey in Krishna consciousness, to bring in a soul that will be able to help Lord Chaitanya's mission, help the Prabhupada's movement. Entonces, a través de las oraciones, a través del canto de los mantras, a través de pedirle las bendiciones a los devotos, es que uno pide poder traer un niño al mundo que ayude también a desarrollarse espiritualmente y que también colabore con la misión del Señor Chaitanya y que pueda avanzar en su vida espiritual. So since we're coming from such a fallen background and we have many samskaras that aren't very pure from our past, the help of chanting all the extra rounds and preparing oneself and chanting those mantras helps purify the body and the consciousness to prepare for bringing in a soul that we can try to call for a soul that is ready to take part in the devotional process of Bhakti Yoga. Entonces, debido a que, bueno, uno tiene así como un historial, un pasado así como tan caído, todos estos mantras, todas estas oraciones, cantar todas estas 50 rondas,
purifica la mente, purifica la conciencia, purifica el cuerpo para realmente poder invocar, traer un niño que ayude en esta situación y que esté listo para poder seguir adelante con su vida espiritual y nosotros poder ayudarlo a crecer. My husband wants to add to this. Well, some of the beauty of the Vaishnav samskaras is that these aren't private affairs so much, but they're opportunities for asking for the blessings of the Vaishnavas. Y algo hermoso que tienen estos samskaras es que no es algo tan, digamos, no es algo como solitario, no es algo de uno solo, sino que se le da la oportunidad a uno de pedir abiertamente las bendiciones a los Vaishnavas. Just to give an example, when our daughter was born, she stayed home for 1 month. And then one samskara is the first outing for the child. Un ejemplo muy lindo de esto es acerca de mi hija. Cuando ella nació, estuvo 1 mes dentro de la casa y uno de los primeros samskaras es el salir de la casa por primera vez. So that day we organized a fiesta a la templo Ese día organizamos una fiesta en el templo con muy bien fiesta de prasada de Krishna. con una muy buena fiesta de prasada de Krishna. And we You invited, have a very, very nice and clear and neat Spanish. no, muy poquito. We invited all the devotees to the temple for noon arti. Invitamos a todos los devotos al templo para el arti de luego del mediodía. And several devotees helped. We cooked a big feast. Muchos devotos ayudaron y hicimos un gran festín. Offered to Krishna the Raj Bhoga that day. Le ofrecimos a Krishna el Raj Bhoga de ese día. Noon arti and kirtan. Hicimos el arati del mediodía y el kirtan después. And we offered the baby to the deities and the devotees. Le ofrecimos el bebé a las deidades y a los devotos. And then while serving the prasadam, we asked all the devotees, please give your blessings to the baby. Y mientras servíamos el prasadam, le pedíamos a los devotos, por favor, denle sus bendiciones a la bebé. And when devotees have had nice darshan, nice kirtan, nice prasadam, they're in a very good mood to give blessings. Y una vez que los devotos tienen un lindo darshan, un lindo kirtan y un lindo prasadam, están muy, muy abiertos, muy receptivos a dar sus bendiciones. And all of the samskaras are like this, for getting the blessings of the Vaishnavas for their child. Y todos los samskaras son así, para obtener las bendiciones de los Vaishnavas para el hijo. Another important one is the first grains given to the baby. And Otra importante es la primera vez que el bebé come un grano. And that is to get the blessings and for the child's digestion and for their health for the rest of their life, to be able to digest the grains. Y ahí se piden las bendiciones a los devotos para que el niño a lo largo de toda su vida siempre pueda tener salud y una buena digestión, que pueda digerir bien los granos. In our case, we were very fortunate. During the grain ceremony, my Guru Maharaj Mukunda Goswami was there, and he fed Vrindavani the first grains. So we have a picture of Guru Maharaj and her giving the grains, and they're looking at each other in their eyes. Y tuvimos la buena fortuna de tener a mi maestro espiritual, Mukunda Maharaj, en ese momento para oficiar la ceremonia, y fue él quien le dio su primer grano a Vrindavani. Tenemos una foto de ese momento en el que ambos se están mirando a los ojos. So then later, when Vrindavani actually took shelter of Mukunda Goswami and took initiation, another samskara, I had the picture of them and then her taking initiation from her Guru Maharaj. So that was a very special moment as a parent in our life. 24 years later. Yeah, 24 years later. 24 años después, Vrindavani
decidió seguir otro samskara, que es el de la iniciación, también con Mukunda Maharaj. Entonces yo también sacamos una foto de ese momento y teníamos para comparar el momento en el que Mukunda Maharaj le dio su primer granito y el momento en el que estaba recibiendo iniciación. So the next topic we wanted to talk about was parenting devotee children. El siguiente tópico del que queremos hablar es el de ser padre de hijos devotos. And that we found it is a full-time service. It takes a lot of time and effort. Encontramos que la paternidad es un servicio de tiempo completo en el que uno tiene que estar completamente dedicado, dedicar toda la energía. So another aspect of this is I happen to be a full-time mother. I was able and fortunate to be able to do that as my main service. My husband supported the family, so we have a more traditional family. Otro punto de esto es que tuve la gran fortuna de poder ser una madre de tiempo completo. Mi esposo era el que estaba proveyendo para la familia, así que yo tenía la posibilidad de hacer esto y entonces tuvimos una familia bastante tradicional. Now that came quite naturally for me because my mother also was an at-home mother who stayed home. My father supported the family. Y eso fue bastante natural para mí, ya que en mi caso también fue así. Cuando yo era niña, mi madre se quedaba en el hogar y mi padre era el que proveía el sustento. And we understand this is very rare nowadays to have that opportunity. Another thing that's rare is to respect the position of mother and how important it is to have that time with the children. Many families have to work both, the mother and the father. Y entendemos entonces, es una situación muy extraña hoy en día, pero también entonces entendemos la importancia de la madre en este aspecto, el tiempo que pasa con su hijo, la importancia de eso. In your culture, I know it's very much respected, much more than in America and the Western countries. It's been pushed aside, I would say, and women went out into the marketplace and were working, and the family unit became not so important or emphasized. Sé que en su cultura esto es más natural, es más fácil, más aceptado, pero aquí en Estados Unidos este rol de la madre ha sido desplazado y la madre, digamos, ha entrado al mercado laboral. So just my personal experience is it's a very joyful experience being able to dedicate yourself to raising your children, especially in Krishna consciousness. Mi experiencia es que es algo, digamos, de lo más placentero y alegre el poder dedicarse a la crianza de los hijos y especialmente dentro de conciencia de Krishna. And the young years in a child's life, I would say looking back, because a lot of the emphasis is sharing Krishna's childhood pastimes. So it's so attractive to children, all the pastimes of Krishna and Balaram in the forest and the gopis and the cowherd girls. And encuentro también muy importante los primeros años del hijo, en el cual uno está empezando a compartir conciencia de Krishna y comparte también los pasatiempos de Krishna cuando era pequeño con las gopis y los gopas en el bosque. So reading to the children, we tried to read to our children every evening, and they developed a love for reading. And there's so many beautiful Krishna conscious children's books describing these adorable pastimes of Krishna. So the children get to grow up with that, and they also love to dress up. Entonces les hemos leído a nuestros hijos todas las noches los pasatiempos y
también hay muchos libros explicando estos pasatiempos para chicos, hermosos en conciencia de Krishna, y a partir de esto nuestros hijos aprendieron a amar la lectura y también les encanta vestirse de esta forma. So just dressing up and acting out Krishna's pastimes is a very joyful experience. And you feel as a mother and as a parent that you're like immersed in Krishna's pastimes with your children. It's very, very sweet. Y es algo muy dulce el hecho de que, bueno, los chicos se quieren vestir, se visten y actúan los pasatiempos de Krishna, y uno como madre y como padre, uno siente que está como completamente inmerso entonces en los pasatiempos de Krishna. And later, as they got older, we would recommend the Mahabharata by Krishna Dharma. We would read to them at night. They got to where they were reading it themselves, but there's so many amazing, books that children love, and that was when they were a little bit older. Y cuando crecieron más, luego los entusiasmamos para que leyeran el Mahabharata escrito por Krishna Dharma. Pero bueno, también para niños también hay muchos otros libros que pueden ir leyendo, pero luego siguieron con esa lectura y fue también de manera voluntaria. There's so much to share and we have so little time. Yeah. So we're going to move along to, Speed up a it little takes bit. a village to raise a child. Hay mucho para compartirle, pero tenemos muy poco tiempo, así que bueno, vamos a apurar un poco la charla. El siguiente tópico es que se requiere de un pueblo entero para criar un niño. And the need for Vaishnava communities for families. La necesidad de comunidades Vaishnavas, de familias. In our personal life, we were running a preaching center north of the San Diego temple when Vrindavani was a baby. Y al norte, donde quedaba el templo de San Diego, nosotros estábamos llevando a cabo un centro de prédica. And then when Balaram was born, we had small schools for our children, home schools. We'll talk about that later. I realized that I needed association. I needed other mothers. I needed my children. I knew they were going to need friends. They were going to need teachers. So we did some small schools, but that gave us the impetus to check out the Alachua community, because unfortunately in San Diego there was no school at the time. So, entonces, cuando nació mi segundo hijo, Balaram, yo me di cuenta de que tenía la necesidad de poder estar conectada con otras madres, y además sabía que mis hijos iban a necesitar de la compañía de otros niños, y es entonces que comenzamos a hacer pequeñas escuelitas para devotos también donde se podían relacionar, pero bueno, no había mucho de esto allí en San Diego, entonces pensamos en Alachua, la comunidad de Alachua. when they were little, up until Vrindavani was 7 years old, we did some cooperative schooling and homeschooling in the San Diego Encinitas area, which was really nice. Y hasta que Vrindavani tuvo aproximadamente 7 años, estuvimos haciendo enseñanza cooperativa y enseñanza desde el hogar. So if you have a few families with children similar ages, you can have small groups and teach them within the home, finding a teacher or one of the parents. And that way they can still be together in Krishna consciousness and have each other's association. Y si tienen hijos de edades similares, entonces se pueden reunir y enseñar en las casas, y pueden enseñar incluso a alguno de los padres o conseguir algún otro profesor y mantener la asociación, la compañía. When our son was 3 years old and Vrindavani, our daughter, was 7 years old, we came to Alachua for the schools. There's many schools here, and that was a very good move. Y cuando nuestra hija Vrindavani cumplió 7 años y nuestro hijo Balaram tenía 3, es que nos mudamos para Alachua porque habían varias escuelas. And getting help from many of the devotees in the community have skills that we called upon to come in and teach. Just small unit studies where
someone could come and teach Bhagavad Gita class, someone else can come and teach cooking. We had different devotees with talents helping, and that helped a lot. The children had a very enriched and colorful experience from that. Y entonces, cuando estábamos en Alachua, muchos devotos en Alachua tenían muchas capacidades, muchas cualidades para enseñar. Entonces, en un momento, por ejemplo, venía uno y enseñaba una clase de Bhagavad Gita, en otro momento venía otro y enseñaba a cocinar, y así los niños pudieron ir teniendo a lo largo de los años una experiencia muy enriquecedora y colorida. The one thing is, this isn't so practical. It's best if in the different places where we are, like you in Argentina, can develop a community where devotees can be together and their children can be schooled together if possible. That's something maybe future generations that will happen. Maybe it can happen now. I know some devotees that are developing communities for that purpose, to have, you know, the mothers really need each other, the fathers need each other, the children need each other, and association, as Lord Chaitanya said, is the most important thing. Entonces esta cuestión es muy importante, la de poder desarrollar comunidades, porque las madres se necesitan unas a otras, los padres se necesitan unos a otros, los niños se necesitan unos a otros. Entonces quizás no es ya mismo lo más práctico, pero sí hay que tratar de ir desarrollando estas comunidades para que los niños puedan conectarse, puedan tener un lugar donde aprender y estén todo el día juntos. It all sounds like a lot of work. Suena como mucho trabajo. Yeah. However, it is our service Sin embargo, ese es nuestro servicio to the children who are sent for us to raise in Krishna consciousness. es nuestro servicio para con los niños que se nos ha dado para cultivar y criar y desarrollar en conciencia de Krishna. Small children are like little sponges. Los niños pequeños son como pequeñas esponjas. They soak up the association that we put them in. Absorben la calidad de compañía en la cual los colocamos. And if we put them in Krishna conscious situations with appropriate sangha, Y si los colocamos en situaciones de conciencia de Krishna con el sangha apropiado, it will nourish their natural Krishna consciousness. eso va a nutrir su conciencia de Krishna natural. And that is our duty as parents. Ese es nuestro deber como padres. So I know we're running out of time. We'll go through pretty quick. You have like 15 minutes. Okay, we'll go kind of quick because we want to leave a little time for discussion. This brings us to our next topic, which is educating devotee children. Esto nos lleva a nuestro próximo tópico, que es el de educar a los niños de devotos. And what we observed is that when a child is very small, the learning is from their parents. As they grow, friends become important, peers, teachers, etc. Entonces vemos que al principio el niño aprende principalmente de sus padres y luego va aprendiendo de amigos y pares y profesores. All children go through different developmental stages. Todos los niños atraviesan diferentes estados de desarrollo. And if Krishna consciousness is offered to them according to the stages they're going through, Y si la conciencia de Krishna se les ofrece de acuerdo con el estado que están, la etapa que están atravesando, in an age appropriate way, en una forma acorde con su edad, then it's very easy for them to advance entonces es muy fácil para ellos avanzar
and most importantly, for them to be interested in and invest themselves in Krishna consciousness. Y más importante, para ellos poder estar interesados y invertir de ellos mismos en su avance espiritual. Because we are us and they are them. Nosotros somos nosotros, ellos son ellos. And they won't get Krishna consciousness in exactly the same way that we are getting it on a daily basis. Y ellos van a absorber la conciencia de Krishna de forma similar a la que nosotros estamos haciendo nuestra conciencia de Krishna. They're spending their time in school and with their friends. Ellos están pasando su tiempo en el colegio y con sus amigos. And if their school and their friends are nourishing their Krishna bhakti, Y si su colegio y sus amigos están nutriendo su Krishna Bhakti, then it's very easy for them to naturally develop their Krishna consciousness. entonces es muy fácil para ellos y natural el desarrollar su conciencia de Krishna. That's why we made the effort for them to have Krishna conscious education. Por eso hicimos el esfuerzo de que tuvieran una educación consciente de Krishna. So we had one inspiration that sparked us coming to Alachua with Vrindavani. He was in a Tuvimos, school for 2 weeks. sorry, can you repeat the last part? He was in a Waldorf, a Steiner school for 2 weeks before we decided to check out the Alachua schools. Ella había estado en una escuela Waldorf antes de justo que nosotros decidiéramos ir a la comunidad de Alachua. And we love Waldorf schools. They're amazing. They're really, if there could be a Krishna conscious Waldorf school, that would be a dream come true. Y amamos las escuelas Waldorf. Creemos que si hubiese una escuela Waldorf consciente de Krishna sería maravilloso. This is just a little personal picture for you. So she was asked to draw a picture of something spiritual for her. Esto fue como una pequeña idea personal. Bueno, y a ella le pidieron luego, a Brindavani, le pidieron que hiciera un dibujo de algo espiritual. So she drew a beautiful picture of nature and the stars and the sky. She came home, showed me the picture. Ella hizo un dibujo muy hermoso de la naturaleza y el cielo y las estrellas y luego vino a casa y me mostró el dibujo. And she said, but I wanted to draw a picture of Krishna with a peacock feather carrying a flute. Y me decía, pero yo quería dibujar a Krishna con la flauta y con la pluma de pavo real. I'm going to cry, sorry. It's an emotional moment. Quiero llorar, es muy emocional. And she said, but I couldn't because I didn't know what my friends would think. Pero yo no pude hacerlo porque no sabía qué iban a pensar mis amigos. So that was like a pivotal point. We thought if she's in devotee association, she can be herself as a devotee. But if not, she's going to have to adapt this whole other persona that she's not comfortable with. And she wouldn't be able to express herself fully. Y entonces pensamos que bueno, este es un punto como pivot, que si ella está en esta situación y no puede ser ella misma, entonces nosotros tenemos que buscar otro ambiente para ella, otra situación para que ella pueda expresarse, ser ella misma. So we came to Alachua and looked at the different schools and immediately moved here. But we were fortunate that my husband had a job where he could be anywhere. So that's not, most people don't have that situation. Entonces, bueno, ahí fue que empezamos a averiguar acerca de distintas escuelas en Alachua y tuvimos, bueno, la suerte, la fortuna de que mi esposo tenía un trabajo en el que podía estar en distintos lugares de forma independiente.
And there was a beautiful small school called New Raman Reti that Mother Nautica ran, that Vrindavani started at for her first 2 years here in Alachua. Y hay una escuela muy linda que se llama Nueva Raman Reti, en la cual tuvo sus primeros años Vrindavani en esa escuela, estuvo aprendiendo allí. And Balaram also went to that school until he was in 6th grade. Y Balaram también fue a esa escuela hasta que estuvo en el 6º grado. Then Vrindavani had the fortune, and this is something I want to share with you because it can be done anywhere. One teacher, she was also a mother, named Tapasvini, had a small girls' school with her daughter and 4 other girls. Homeschool at her home. And Vrindavani went into that school from 4th grade through 10th grade. Y luego, otra situación que tuvo Vrindavani es que había otra escuela que tenía una devota, era una escuela en el hogar, y esa escuela, esta devota la llevaba a cabo con su hija y con otras devotas, y era una escuela para niñas, y Vrindavani tuvo la oportunidad de ir de 4º a 10º grado allí. And that was an amazing experience. To this day, she's so grateful to her teacher, and her best friends to this day are from that school. The girls are very close. 5 niñas. Yes. That you can do anywhere. Y entonces ella hasta el día de hoy está muy agradecida con su maestra de ese momento, y mantiene las mejores amistades que mantiene hasta hoy en día son las niñas, las 4 niñas con las que estuvo asociándose en ese momento, y esto es algo que se puede hacer en cualquier lugar. Of course, Tapasvini is an exceptional devotee, teacher, and mother. Por supuesto, esta devota Tapasvini es una gran maestra, devota y madre. So her daughter was one of the students, and she made it fun for them. She made it very interesting, and it was 3 days a week at her home and 1 day a week at someone else's home for extracurricular devotional studies. We did that at our home. Entonces, ella lo hacía muy, muy interesante, muy divertido, y eran 3 días a la semana en la casa de ella y 1 día en la casa de otra persona. So they had 4 days a week school, 3 days academics, hardly any homework. They had 3 other days to develop their own personal interests and skills, dancing, music, and they all came in with very high scores going into college. Y entonces tenían 4 días a la semana, y 3 de esos días era algo un poco académico, y el 4º día ellas se desarrollaban en aquellas cosas que les gustaba más, como por ejemplo danzar, y bueno, al final, en definitiva, cuando llegaron a la universidad tenían un muy alto nivel. So it was an excellent model that can be copied. And Así que then, es un modelo excelente que puede copiarse. then we moved to Mayapur. Actually, we did a homeschool year, and we took our children plus 2 other families. Janava's daughter, Mahatma Prabhu came, Janava and her daughter came, and a dear friend Nirmala and her daughter Vani, Vrindavani's best friend. We all did a homeschool year in India. Entonces hicimos 1 año de escuela, y después llevamos a otras 2 parejas con sus hijos. Uno de ellos era Mahatma Prabhu y su esposa con su hija, y fuimos estas 3 familias con nuestros niños, y tuvimos 1 año escolar en India, en Mayapur. So in Mayapur, Balaram became very interested in the boys' Gurukul, and I want to stress the importance that he was 12 at that time, and it was his interest, his decision, that he wanted to try that school. And Vrindavan, go ahead. Sí, entonces cuando llegamos allí,
a Balaram naturalmente le surgió el interés en el Gurukula de los varones. Él tenía 12 años. And Vrindavani and Vani were interested in the Mayapur Academy, the deity worship course, which you've probably heard about. They did that for 4 months. And then I'll hand it over to my husband. Y Brindavan y Vani estaban interesadas en la Mayapur Academy, estaban interesadas en la adoración a la deidad. Y ahora va a hablar mi esposo. One of the reasons that we had the inspiration to take the children to Mayapur at that time Una de las razones que nos inspiró a llevar a los niños en ese momento was because we noticed here in Alachua many of the children who had spent some of their childhood in holy dhams era porque habíamos visto que los niños que habían tenido experiencias tempranas en el Santo Dham had found various Krishna conscious activities which they were very attached to and which they became very absorbed in and good at. pudieron encontrar ellos algunas actividades a las cuales se pudieron apegar mucho y se sintieron, se pudieron absorber mucho también en esas actividades. That's our daughter's wedding picture, actually. That's Esa es la foto del casamiento de nuestra hija. Thank you. So Gracias. when we saw the depth of Krishna consciousness in some of the grown-up children in Alachua, we thought that was a very good reason to take our children to the holy dhams, at least for 1 year. Y cuando pudimos ver la profundidad de conciencia de Krishna de algunos de los jóvenes, hijos de devotos en Alachua, dijimos, bueno, entonces es una buena oportunidad, es una buena idea llevar a nuestros hijos al Santo Dham, al menos durante 1 año. Just like in the Bhagavatam, there's a verse that says, what is the use of a long life? Better one moment of Krishna consciousness, because by that one moment, one will never forget that taste. Entonces, esto me recuerda a un verso del Bhagavatam que dice de cuál es el sentido de una vida muy larga si en realidad tan solo un momento de conciencia de Krishna basta para obtener un gusto del cual uno jamás se va a olvidar. So when children, and of course parents too, when anyone is given the opportunity to dive deeply into their Krishna consciousness, it's the greatest value for life. Entonces, cuando ya sea a un niño o a un padre también, a todos se les da la oportunidad de sumergirse más en profundidad en su vida espiritual, en conciencia de Krishna, entonces eso es lo más valioso de la vida. So have many of you been to Mayapur, Vrindavan? Algunos de ustedes han ido a Mayapur y a Vrindavan. Nice to see the devotees raising their hands. So Lindo ver a los devotos levantar las manos. for instance, when our son saw the Saturday night elephant parade, you've seen los paradas con los elefantes y las deities? Cuando nuestros hijos vieron el desfile con los elefantes llevando las deidades por la noche. So when our son Balaram saw the qualities of the Gurukula boys, Cuando nuestro hijo Balaram vio las cualidades de los niños del Gurukula, he became very attracted by their qualities, se sintió muy atraído por esas cualidades and he wanted to become like them. y quería ser como ellos. So he asked if he could join the Gurukula, Pidió si podía unirse al Gurukula and we interviewed with the Gurukula headmasters, y tuvimos una entrevista con los directores del Gurukula. and we were very satisfied with the protection and the Krishna conscious education they had to offer the children. Y estábamos muy satisfechos con la protección y la conciencia de Krishna que estaban dispuestos a ofrecerle a los niños. And they were willing to accept Balaram as a student. Y estaban dispuestos a aceptarlo a Balaram como un estudiante. So then he went there as a student for 4 years.
fue allí como un estudiante por 4 años and later came back as a teacher for 3 more years. y luego volvió como profesor por 3 años más. Teacher student. Sí, como un estudiante de profesor. Sí. Claro, se volvió maestro, sí. Ujú. And then he graduated in February this year. Y se graduó en febrero de este año. Yes. 22. So for him, in his own words, he credits that experience as the most foundational experience in his Krishna conscious life. Él, en sus palabras, atribuyó, digamos, como la experiencia más fundamental de su conciencia de Krishna. And his having that realization is way more important than anything that we would want for him. Y el hecho de que él haya tenido esa realización por sí mismo es más importante que cualquier otra cosa que nosotros hubiésemos podido querer para él. Because when a child grows up, their relationship with Krishna is the life that they will live, not Porque ours. cuando un chico crece, la relación que él tenga con Krishna, esa es la vida que él va a tener. And that's something that Gurukul is successful at doing for boys. Y eso es algo que el Gurukula puede hacer exitosamente para los niños, para los varones, Helping them find their unique place in Krishna consciousness as a devotee of Krishna. ayudarlos a encontrar su propio lugar en la conciencia de Krishna, como devotos de Krishna. I know we're running late, so Janavi will, we just have one last point. Tenemos un último punto. So just one other thing, in Mayapur, the Deity Worship Academy also transformed our daughter Vrindavani and her best friend Vani's lives. They got fully absorbed for 4 months, going to Mangalarati, Bhagavatam class. It was like us moving into a temple. Both our kids suddenly were in programs that they were fully absorbed in from morning until night, and it really challenged them. And they would say that was a pivotal time in their life where they really valued and became like full-time devotees, where they wanted to practice full-time and had a big impact on their life. So we Ujú. Entonces, nuestra hija Brindavani estuvo allí en la Academia de Adoración a la Deidad y estaba completamente absorta y era como cuando nosotros mismos nos fuimos a vivir al templo en algún momento. Fue como cuando ella, digamos, estuvo con la posibilidad de estar en Mangalartik, en todos los programas, con clases de Srimad Bhagavatam todos los días, completamente absorta, y fue realmente algo, una experiencia pivot también en su vida. So I know we're out of time, so just to summarize, I guess our little realization or message is just the importance of keeping Krishna in the center throughout our lives, throughout our marriages, throughout our raising of children. Entonces, bueno, para cerrar, como para resumir, la idea es de la importancia de poder tener y poner a Krishna en el centro de toda nuestra vida, en el centro de la vida de pareja y en la crianza de nuestros hijos. And all the extra work it takes to do that is completely worth it. Y todo el trabajo extra que exige hacer esto vale completamente la pena. Any time for questions or discussion? Sorry if we went over time. Lamento si nos pasamos el tiempo, pero hay tiempo para preguntas y respuestas. Thank you so much for this wonderful class, all your experience, all your open heart. It will help us and all devotees to know how in the future they can, or we can have childs in these nice ways that you do it, with giving so much dedication and love. Thank you. Muchas gracias. La verdad que lo que hablaron fue
fue súper revelador para muchos de nosotros, una manera diferente de aprender cómo podemos también el día de mañana o los que quieran, bueno, ¿no? Desarrollar familias en conciencia de Krishna, con todo el amor y la dedicación que ellos le dieron. Y bueno, y la verdad es que se ven los frutos hoy en día. Today we can see the fruits of what all your life, dedication, and how are your kids? They are so wonderful. Thank you so Thank much. you. Thank you for allowing us to share. Muchas gracias por permitirnos compartirlo. This will help a lot of devotees, I'm sure. You help us also today. Thank you so much. Well, you help us too. Thank you so much. Esto va a ayudar a muchos devotos y les damos las gracias y ustedes también nos ayudaron a nosotros. Muchas gracias. So because we are a little bit short of time, we can see if there is one question. But if you want, maybe in the future, because you give so much and we have like things to ask, to know more. We want to have invite you again. More of your association. We're wonderful, exemplary life. Queremos tener más oportunidad de que ustedes puedan compartir con nosotros su vida así ejemplar. So, if there is some question, si hay alguna pregunta. So in the future, please come back with us. Second part. Yes. Really great. Let's see in Facebook. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer relacionada a lo que hablaron? ¿Algún comentario? I think they're all happy and like. Yeah, everybody's like in peace. Happy contemplating. So thank you so much. Thank you. Janhavi. I always remember that wonderful breakfast that you made us when we were there in Alachua. Oh, okay. Thank you so much. Thank you for all your words and for your special care. I remember also that. Thank you, Janhavi. Thank you, Vaikunta. Hare Krishna. Haribol, Haribol, Hare Krishna, thank you very much. Let's see. Wait a second. Madhuhari. Has his hand. You have a question. ¿Tienes una pregunta? A ver, let's see. If we can take 3 minutes. Hare Krishna, Prabhu, una pregunta, por favor, si le pueden trasladar a los devotos, muchas gracias. Pasa que a veces los hijos conocen la conciencia de Krishna, son formados en conciencia de Krishna, pero Maya también ejerce una atracción en ellos. Y hay curiosidad de parte de los hijos en querer conocer Maya. Sobre eso quizás nos puedan hablar algo, ¿no? Muchas gracias. Sí, muy buena pregunta. Muchas gracias. Could you please, I'm summing up, talk about maybe when the children are developing, yes, they were raised in a Krishna conscious environment, but after some time, they also develop some curiosity to get to know a little Maya. So could you please talk about that? Sure. Thank you, Madhuhari Prabhu, for nice. Muchas gracias, Madhuhari, por esta pregunta. It's a very important topic. Es un punto muy importante. We're still learning about this one. Nosotros todavía estamos aprendiendo acerca de este punto. You know, different groups have different ways of dealing with that stage of a child growing to maturity. Diferentes grupos tienen diferentes ideas acerca de los niños cuando están creciendo y están desarrollándose hacia la madurez. For example, in America, the Pennsylvania Dutch, also the Mormons. Por ejemplo, en Estados Unidos, los mormones y no sé qué otra religión dijo. Pennsylvania Dutch. Pennsylvania Dutch. Yeah, also a religious group. Es también un grupo religioso. They raise their children very strict. Ellos crían a sus hijos de una forma muy estricta.
and very careful. y muy cuidadosa. But when they come like, say, 20 years old, 21, Pero cuando llegan a los 20, 21 años, they say, go out and check out the world for a little while. les dicen, bueno, salgan al mundo y conózcanlo un poco. And no se gusto, si puede regreso. Sorry? If you don't like it, come on back. If you like it, you can. Ah, ok. Si no les gusta, pueden volver con nosotros. And if you like it, then maybe you stay there. Y si les gusta, bueno, pueden quedarse. In our Krishna consciousness movement, En nuestro movimiento de conciencia de Krishna, often we see a menudo vemos that Krishna consciousness is so nice and so joyful que la conciencia de Krishna es tan buena y tan agradable and so satisfying for the deepest aspects of ourself y y satisface tanto para los aspectos más profundos de nuestro ser, that the pleasures offered by Maya que los placeres que ofrece Maya can only compete for a little while. solo pueden competir por poco tiempo. And the attachment to kirtan, prasadam, devotee association, Y el apego al Kirtan Prasadam y asociación de devotos, festivals in Krishna consciousness, festivales en conciencia de Krishna, and especially devotional friendships and relationships, y especialmente amistades y relaciones dentro de conciencia de Krishna, will gradually bring the grown-up child back into the devotional association. eso es lo que va a traer de regreso al hijo a la asociación de devotos. It's important for parents to give them, not to judge them too harshly, Es importante que los padres no los juzguen con mucha severidad, and that way it's easy for them to come back. y de esa forma les resulta fácil volver. Does that answer your question, Madhu Hari Prabhu? ¿Eso responde a tu pregunta, Madhu Hari Prabhu? Yes. Would you like to add? Thank you so much. Thank you so much. Gracias, sí. Thank you. Yeah. Thank you so much. We have right now we have Jagannath Kirtan Prabhu for give the wonderful kirtan. Thank you so much. Thank you, Janhavi. Thank you. We love you. You're so wonderful. So Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Namaha. Namaha. Thank you so much. See you soon. Oh, Hare Krishna Prabhu Jagannath Kirtan. How are Hari, Hari Bol. Hare Krishna, you? Speak Spanish? Yes. ¿Hablas español? Tito. Okay, okay. ¿Escucha? ¿Puede escuchar? Sí, Se escucha claro muy que bien. sí. Hola a todos devotos. Hola. Con mi hija Thakurani Hola. y we're con mucha gratitud. Thakurani's abuela es de Argentina. Ah, Vijaya Radha. Yeah. So Ujú. we're very happy to be part of this program. And Estamos muy felices de ser parte de este programa. Yeah. Oh, yeah. yo quisiera hacer una pequeña introducción tuya, Prabhu, contarles a los devotos un poquito. Yeah. quién sos, si Sí, te parece bien. nosotros vive en Alachua, Florida, en New Ramana Reti, Alachua, Florida, USA. And we go to the escuela? The Bhaktivedanta escuela, and I teach. I instruct. Enseño. I teach
músico, and intro to healthcare. Es poquito ciencia. And I trabajo con dentistas. And so tiene poquito de ciencia y artista cosas. And then mi hija Takurani, and she's in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grade en la escuela, and tiene amigos and amigas here, and muchos devotos viven aquí, and mi mamá vive con nosotros en Alachua, and tiene muchas mamás en Alachua, pero my birth mother lives with us. And that I heard the ending of some of the yo escuché poquito the Al final. Última parte de la charla. antes que tú habla, and yo soy un guru kuli, like un devoto de vive toda mi vida con Krishna consciousness, like I was nació en con devotos, and vive con devotos toda mi vida, tiene bien experiencia yeah, and I think the association con mejor devotos Sí. Pienso que la asociación con devotos is the key, is the thing that makes it work. es la clave, es lo que hace que funcione. Yeah, and so en Alachua tiene muchos devotos para esto, pero toda mi vida Krishna's arrangement that we had a nice connection with good examples in Krishna consciousness. Krishna a lo largo de toda mi vida hizo los arreglos para tener buenos ejemplos cerca mío, para desarrollarme en conciencia de Krishna. So no fanáticos or no muy like careless. It was más like normal. Sí, no, no estuve en compañía ni de fanáticos ni de devotos descuidados, sino que devotos normales. Yeah, it's like